Vamos a leer Daniel capítulo número 3, versículo número 19. Vamos a leer al 25. Daniel capítulo 3, el versículo 19. Y vamos a leer hasta el versículo 25 la palabra de Dios. Amén. Profeta Daniel capítulo 3, versículo 19. Dice así: en el nombre de Jesucristo, Señor. Leemos tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor. Dice así: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, mantos, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios, es que no alcanzo a ver muy bien la semana. Con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, les hace una pregunta: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Pero el último versículo dice: y él dijo: he aquí yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que tienes para con nosotros, Señor amado. Gracias, Dios mío, por tu misericordia tan grande, Señor amado. Te doy gracias, Dios mío, Señor. Llénenos con su bendición, Señor amado. Que cada uno de nosotros podamos recibir, Señor amado, su gracia, Señor amado, su misericordia, Señor bendito. Y yo sé, Señor, que ya la estamos recibiendo, Señor, desde el momento, Señor amado, que permitió, Señor amado, que se planeara este día de reunión, Señor amado, que permitió que pudiéramos venir, Señor amado, alistarnos para venir, estar aquí, Señor amado. Pero también le pido, Señor amado, su misericordia, Señor amado, que nos bendiga con su palabra, que nos llene, Señor amado, de su presencia, Señor, de su perdón de nuestros pecados, que obre nuestras vidas con su gracia, nos dirige con su amor, con su paz, de consolación, dirección, fortaleza. Quite todo temor, Señor, quite toda confusión, Señor amado, obre nuestras vidas, Señor amado, socorriéndonos, Señor amado, conforme a la necesidad, Señor, que sea de cada uno de nosotros. Señor amado, se lo pido, Señor bendito. Dios mío, Señor, haga su obra, su voluntad en la tierra como en el cielo, Señor, conforme a su propósito. Obre nuestras vidas, Señor amado, con esta palabra, Señor amado, que nos da, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús, Señor, obrando usted directamente con su palabra poderosa, con su presencia, en el nombre de Jesucristo, para su gloria. En los que estamos aquí, Señor bendito, y en los que van en el video, Señor amado, conforme a su gracia, Señor, para cada uno. En el nombre, Señor amado, se lo pido, Señor amado, de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pido todo, y todo sea para su gloria, Señor amado, ahorita y la eternidad, Señor. Amén. Se pueden sentar, hermanas, bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahorita continuamos en la palabra del Señor, hermanas, en la porción que nos quedamos la última vez. La última vez nos quedamos en la palabra de Dios cuando esos 3 hombres fueron probados grandemente de que si ellos querían adorar a los dioses de Nabucodonosor y adorar la estatua, o si ellos buscaban el ser, el querer adorarme, seguir, fieles a su Dios.
La cosa era, la prueba era de que, ustedes ya se acuerdan, ¿verdad? De que si ellos preferían adorar a los dioses de Nabucodonosor, adorar a la imagen, pues ellos si preferían eso, pues no los iban a aventar al horno de fuego, del cual ya los había perdonado Nabucodonosor de haberlos aventado, porque ya anteriormente se habían negado y ya tenían que ser arrojados, y Nabucodonosor les da una segunda oportunidad para que lo hagan y no ser arrojados. Entonces, ellos si eran fieles a Dios y no adoraban de nuevo a sus dioses ni adoraban la imagen, entonces ellos iban a ser arrojados al horno de fuego, ardiendo. Entonces, y dice Nabucodonosor, y que Dios hay que los pueda librar. Entonces, ellos, acuérdense, hermanas, que ellos no tienen la seguridad de que Dios los puede librar. El versículo que leímos, el versículo 18 la última vez, dice en ellos que Dios los puede, ellos hablaron de que Dios los podía librar de Nabucodonosor y del fuego, perdón, y de Nabucodonosor que los iba a librar. Pero dice en el 18, dice, y si no nos libra, dice así, de todos modos que no iban a hacer eso, pues que Él mandó. Entonces ellos no tenían la seguridad de que Dios los iba a librar, pero ellos sí estaban firmes de que iban a obedecer a Dios. Amén. Y ahí nos hablaba el Señor de las convicciones cristianas que tenemos que tener nosotros como pueblo de Dios, de que nosotros incluso a veces, aunque no sepamos si Dios nos va a bendecir o no, nosotros necesitamos que Dios nos ayude, y Dios nos ayuda de ser fieles a Dios, incluso aunque no tengamos la seguridad de que Dios nos va a ayudar, nos va a bendecir, porque nosotros, como yo les decía la vez pasada, no obedecemos a Dios por dádivas, no queremos obedecer a Dios por dádivas, sino queremos obedecer a Dios porque lo amamos, porque le tememos, porque lo respetamos, porque es nuestro Dios, pues. Nos dé o no nos dé, es nuestro Dios. Así es el que es de Dios. El que lo busca por dádiva, lo busca porque lo busca por algo, pues, por un beneficio. Pero no lo busca a Él, como le comentaba la vez pasada, cuando el Señor Jesús reprendió a los que lo seguían nomás por beneficios, nada más, pero estaban equivocados hasta Jesús los reprendió. Entonces el que es de Dios busca a Dios porque ama al Señor. Al que Dios le diga no te lo voy a dar, lo sigue buscando. Amén. Entonces no quiere decir que con eso tiene que bajar nuestra esperanza que Dios nos va a ayudar, sino lo que quiere decir que nosotros tenemos que tener, hermanas, una entrega de amor al Señor sincera, que sea incondicional. Que sea incondicional. Nos dio o no nos dé, tú eres nuestro Dios. Sí, Señor, aleluya. Entonces ellos estaban así, hermanas, recuerdan, estaban así ellos en esa condición, y como se quedaron así, entonces dice la palabra de Dios en el versículo 19, que es la continuación, que entonces Nabucodonosor se llenó de ira con ellos, dice así. Ya anteriormente dice que Nabucodonosor se llenó de ira y enojo cuando le contaron de que ellos no querían que no habían adorado la imagen, y por eso Nabucodonosor los mandó llamar. Pero cuando habla con ellos y les da la segunda oportunidad, él otra vez se molesta porque ellos siguen con lo mismo de que no quieren hacer eso. Se vuelve a enojar Nabucodonosor, pero lo que hace él molesto, manda a calentar el horno, como ya lo leímos, 7 veces más de lo acostumbrado, y los manda a que los amarren de sus manos, de sus pies, y que los avienten al fuego. Que los avienten al fuego. Y tan fuerte estaba el calor, tan fuerte estaba el fuego ahí, que dice la Biblia que fueron hombres, hermanas, muy fuertes que lo hicieron, porque dice que mandó hombres vigorosos de su ejército, a los más vigorosos, a que los ataran y los aventaran al fuego. De todos, aunque eran hombres así, de todos modos, al llevarlos y al acercarse al horno, ellos con el mismo calor que salía de ahí, fueron muertos. O sea, que eran hombres muy fuertes, y ellos fueron arrojados ahí y cayeron al horno, amarrados ahí de pies y manos. Ahí, hermanas, ahí no ve la fidelidad de ellos, porque ellos cuando ya los están amarrando, hermanas, y los van llevando a arrojar, ellos podrían arrepentirse tal vez, cambiar de parecer. Sabes que ya con el miedito pues que le da uno, y gran temor que nos da a veces, pueden decir, ¿sabes qué? Mejor sí lo hacemos, mejor si adoramos a tu Dios. Mira, porque le da, por el miedo, pues, ¿verdad? Que le da uno. Pero ellos siguieron firmes y no sabían que Dios los iba a salvar, como dice el versículo 18. Si nos salva Dios, y si no nos salva, de todo mundo lo vamos a hacer. No tienen la seguridad, porque alguien puede pensar, a lo mejor, pues porque tenían la seguridad que Dios los iba a salvar, por eso es que estaban firmes, pero no estaban firmes porque sabían que Dios los iba a salvar. Pensaban que a lo mejor no los iba a salvar.
estaban firmes porque menospreciaban hasta su vida por el amor al Señor. Preferían a Dios que su misma vida, pues. Entonces ellos fueron arrojados así, hermanas. Ellos fueron unas personas muy fieles al Señor. Fueron fieles al Señor. Y prefirieron ser fieles a Dios que salvar su propia vida. Prefirieron a Dios que su propia vida. Y ellos cuando hicieron eso, hermanas, pues pasa lo que se les amenazó. Sí, los aventaron al fuego de verdad. Y los avientan al fuego. Y cuando los avientan al fuego, dice la palabra de Dios, como ahorita vimos en su palabra, dice el Señor en su palabra, de que cuando los avientan al fuego, que estaban caminando, dice ahí 4 personas estaban caminando, dice ahí, y Nabucodonosor pregunta, dice, no fueron arrojados 3 hombres, porque yo veo caminando a 4. Amén. Y dice que el cuarto hombre, dice que miraba caminando ahí, dijo Nabucodonosor que era como hijo de los dioses. Y dice en el versículo número 28, dice la palabra de Dios, ahí habla de Nabucodonosor, le dice que era un ángel, le dice, y aquí le dice como hijo de los dioses. No se sabe bien, o sea, quién era el que estaba ahí el cuarto, y el propósito no es llegar a investigar quién era, sino el propósito, hermanas, lo que ahí nos enseña en la palabra de Dios es que Dios nos protege. Amén. Pudo haber sido, unos creen que tal vez fue Jesús, ¿verdad? Unos creen que a lo mejor fue un ángel. Lo que haya sido, lo que podemos ver nosotros, hermanas, es de que el Señor nos protege. Aleluya. Lo que uno puede ver aquí, hermanas, de que si usted es fiel al Señor y usted se mete en problemas por agradar a Dios y le dicen, sabes que te va a pasar esto y esto mal, aquí te viene mal, o vas a perder esto, vas a perder lo otro, te va a pasar esto, lo otro, porque tú estás con tu Dios. Si uno es fiel al Señor, hermanas, y uno sigue al Señor, el Señor nos guarda del Amén. mal que se nos amenaza, pues. A ellos se les amenazaba que iban a ser arrojados al horno de fuego, pero que iban a ser arrojados ahí, pero no nada más era la amenaza de ser arrojados ahí, sino el punto era, lo temido no es ser arrojados, sino que iban a morirse quemados. Entonces ellos, hermanas, al querer ser fieles al Señor, a ser fieles a Dios, cuando fueron arrojados ahí, el Señor los guardó. El Señor los guardó y no se murieron. Entonces lo que el Señor nos muestra a nosotros, hermanas, que nosotros al serle fiel al Señor, hermanas, a nosotros obedecer al Señor, serle fiel a Dios, aunque estemos en un lugar y nos podamos meter en problemas, en un trabajo, en la calle, en algo, por buscar al Señor, si somos fieles a Dios, el Señor nos protege a nosotros. Amén. Incluso, fíjense, hermanas, cómo es la fidelidad de Dios y cómo es el Señor, que ellos fueron protegidos por Dios, por serle fieles a Dios, pero acuérdense de que ellos no tenían la seguridad de que Dios los iba a salvar. Y aunque no tenían la seguridad que Dios los iba a salvar, siguieron firmes en el Señor, aunque no saben si iban a morir quemados, y de todos modos, aunque no tienen la seguridad, Dios en su misericordia, hermanas, Dios en su misericordia los guardó y no murieron. Eso es algo que tiene que llamarnos la atención, porque es como si usted, hermanas, usted está pasando por algo y usted no tiene la seguridad de que Dios le va a guardar a usted. Y aunque no tenga la seguridad, tan grande la misericordia de Dios, de que si usted le es fiel al Señor, el Señor le va a ayudar. Amén. Y así nos pasa, nosotros a veces no tenemos la seguridad en muchas cosas, y Dios nos bendice y nos ayuda. Gracias. Por el hecho, hermanas, de serle fiel al Señor. Y es lo que aquí muestra el Señor, que si uno le es fiel al Señor, el Señor nos bendice, hermanas. Gracias, Padre. Por eso las personas, hermanas, a veces son fieles con Dios en algunas cosas de su vida, o sea, me refiero al pueblo de Dios, cristianos, y son fieles a Dios, y son bendecidos grandemente a veces, y la gente no sabe por qué son bendecidas, pero es que lo que pasa es que la fidelidad a Dios, Dios lo recompensa, pues. Dios recompensa la fidelidad. Entonces hay gente que hace cosas para el Señor, y el Señor bendice a esas personas, pero es por la fidelidad. Entonces nosotros, hermanas, lo que podemos ver para nosotros es de que nosotros tenemos que tratar de serles fieles al Señor. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque no podemos, pero que Dios nos ayude a orarle a Dios en un momento que nos permita hacer una oración. Orarle a Dios y que nos ayude a serle fieles, hermanas, al Señor. Aunque haya amenazas, haya peligros y todo,
Séle fieles al Señor y el Señor nos va a ayudar. Amén. El Señor nos va a proteger del mal. Sí, Señor. Porque el mal sí está presente, que viene pues a atacarnos por buscar a Dios, y sí es real. Porque ellos de veras los amarraron, o sea, de verdad los amarraron de las manos, y de verdad los amarraron de los pies, y de verdad los aventaron al fuego. Tan real fue que hasta los que los aventaron se murieron a recibir el calor tan fuerte de que tan real era pues la cosa. Pero Dios los protegió porque le fueron fieles. Y fíjense, como ya lo dije, como la misericordia de Dios. Por serles fieles, Dios los liberó y no murieron, incluso cuando ellos ni fe tenían de que Dios los iba a guardar de no morir. Pero ellos hicieron lo correcto en el sentido de que prefirieron ser fieles a Dios, aunque ellos salieran perdiendo como personas, aunque no tenían la fe, pues, ¿verdad?, de que Dios les iba a ayudar, pero quisieron ser fieles a Dios. Y como lo dije la otra vez, hermanas, esto nos enseña a nosotros, hermanas, de que nosotros, aunque no tengamos tal vez la fe tan grande, o no tengamos tal vez algo tan grande en el Señor, debemos de, porque hay diferentes cosas que podemos tener en el Señor. De todos modos, tenemos que ser fieles a Dios en lo que Dios nos permita, y Dios lo tome en cuenta, aunque tal vez no tengamos la fe tan grande o algo tan grande en el Señor. A lo mejor no tanta autoridad o tanto respaldo o alguna otra cosa, no sé. Pero si usted es fiel a Dios, Dios lo toma en cuenta de todos modos. Entonces el Señor. Vamos a hacer una oración, hermanas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedir al Señor su misericordia. Vamos a pedir al Señor su misericordia.